cómo ha sido mi experiencia, mi proceso desde primer a cuarto semestre. Recuerdo perfectamente que en primer semestre sentía muchos nervios, tenía muchas dudas, muchas preguntas de si la carrera era como yo me la imaginaba, si mis expectativas se iban a cumplir, si las cualidades que yo tenía en ese momento iban a ser suficientes para lo que la carrera requería. Muchísimas preguntas. Llega mi primera jornada de observación y fue llena de nervios porque no sabía quién iba a ser mi brigada, no sabía en qué lugar me iba a tocar, qué jardín, qué maestra. No sé, sentía muchos nervios. Me toca estar en la ciudad de Tlaxiaco, en el Jardín de Niños José Vasconcelos, bajo un grupo de tercer año que estaba a cargo de la maestra Esmeralda. Fue una experiencia muy gratificante porque tuve una buena comunicación con mi maestra titular de ese momento. La conexión que tuve con los niños fue algo muy bonita, fue el primer grupo que me dijo maestra, fue algo que realmente todavía recuerdo con mucho cariño. Esa primera experiencia, ese primer contacto con los niños fue muy bonita. Era la primera vez que iba a estar con un grupo de niños en un jardín y eran muchísimos nervios, pero ahí también me di cuenta que mi fuerte era la paciencia, que mi debilidad quizás en ese momento era el control del grupo, porque hubo ocasiones en las que la maestra luego me dejaba sola con el grupo, ya que ella tenía que ir a dirección. Luego los niños no me hacían caso, estaban de inquietos, hacían travesuras y sabía que era algo que tenía que mejorar. Me di cuenta cuáles eran mis debilidades, cuáles eran mis fortalezas y que tenía que seguir trabajando y qué era lo que tenía que seguir descubriendo de mí para mi formación docente. Llega segundo semestre y pues me vuelve a tocar en el mismo jardín, bajo la misma maestra, con los mismos niños y todo bien. Pude ver que lo que en primer semestre a lo mejor no me funcionó con los niños, con el control del grupo, bueno, en segundo semestre traté de mejorarlo. Y sí, igual, nuevamente, hubieron ocasiones en que la maestra iba a dirección y más porque fue en periodo de clausura. Entonces las maestras hacían como que muchas reuniones porque tenían que ver el tema de la clausura. Y me tocó varias veces estar sola con el grupo y la maestra me dejaba las actividades que tenían que realizar los niños. Entonces yo se las explicaba y yo estaba con el grupo. Como que fue una pequeña intervención que tuve y fue mi primera experiencia donde me di cuenta que tenía que, repito, volver a fortalecer el control del grupo, porque todavía no sabía tener, digamos, ese liderazgo con ellos. Sin embargo, pues fue una experiencia muy bonita y pues me di cuenta que tengo que seguir mejorando. Llega tercer semestre y es aquí donde las cosas para mí sentí que se me empezaban a complicar, porque iba a ser mi primera intervención frente a grupo y iba a ser la primera vez que iba a planear y no sabía cómo. Llega el sorteo de los jardines y, oh sorpresa, me toca en un jardín unitario. En ese semestre yo no llevaba ningún curso de escuela multigrado y sentía muchísimos nervios porque no sabía cómo lo iba a hacer. Pensé que mis actividades no iban a salir bien, que a lo mejor el material que yo quería hacer no lo iban a poder ocupar los 3 grados. Eran muchísimas preguntas, muchísimas dudas. Y bueno, me voy a semana de observación, que siento que también fue un limitante porque solamente fui 3 días a observar. Sentí que fue muy poco tiempo, que a lo mejor no tuve esa conexión con los niños por el poco tiempo que fui. Sin embargo, pues tuve una maestra muy linda, la maestra Fátima, que me dio muchísimos consejos, me dijo así empezamos todos. Es normal sentir nervios, sentir miedo, pero es ahí donde tienes que convencer a ti misma de que puedes. Regreso en mi semana de planeación y es donde empiezan más mis dudas porque tengo que planear actividades para primero, segundo y tercero en un mismo grupo y sentía muchos nervios porque pensé que no lo estaba haciendo bien, pero bueno, afortunadamente me liberaron, me sentí muy contenta de que sí pude, que me demostré a mí misma de que sí pude y que sí puedo. Me voy a intervención y es donde aquí tenía que poner a prueba lo del control del grupo. Puedo decir que no fue lo que yo esperaba. Sí tuve algunas
eh, excepciones con algunos niños que luego no estaban inquietos, que no querían trabajar. Ahí también entendí que no todos los niños llegan con la misma actitud todos los días, que habrá días en los que mi planeación va a salir a la perfección, habrá días en los que me va a faltar tiempo, días en los que me sobrará tiempo y donde tengo que hacer adecuaciones, estar en esa disposición de hacer adecuaciones a mi planeación. En la primera semana fue pues un poco más difícil porque me estaba adaptando a dar clases. Fue igual muy reconfortante de que mis actividades, la mayoría de estas, le gustaba a los niños. Me di cuenta que el cuento era una buena estrategia para mí, porque me gustó realizar mis cuentos, contárselos a ellos y también me sentí muy halagada que a ellos les haya gustado mis cuentos. En la segunda semana de intervención me fue muchísimo mejor, ya había aprendido de cuáles eran mis errores y traté de mejorarlos y siento que fue una semana mucho más productiva, más efectiva, los niños trabajaban más, se divertían más. En este semestre, cuarto semestre, no se dio la oportunidad de ir a prácticas por falta de tiempo y bueno, se supone que en este semestre llevamos el curso de escuelas multigrado. Yo pensé que si íbamos a prácticas nos iba a tocar en una escuela multigrado. Me sentía un poco confiada porque ya había tenido una experiencia previa y ya sabía en qué estaba bien, en qué estaba mal y ya sabía cómo planear, más que nada cómo planear actividades, el diferente tipo de gradualidad para cada grado. Ya tenía esa experiencia y siento que me hubiera ido muy bien en dado caso. Nos dicen que posiblemente nos íbamos a ir a escuelas completas y pues igual me sentía confiada de que sí lo iba a poder hacer, pero pues desafortunadamente por falta de tiempo pues no fuimos. Siento que sí es algo preocupante porque ir a prácticas es donde te das cuenta que si te funciona, que no te funciona, cómo es tu manera de trabajar, que tienes que mejorar y seguir reforzando más que nada. Y pues aunque no fui en ese semestre a prácticas, igual me tengo que dar cuenta a mí yo misma en que estoy bien, en que estoy mal, que tengo que mejorar y todo eso. Espero el próximo semestre ir a prácticas para seguir reforzando cuáles son mis habilidades y mis debilidades. Y pues bueno, puedo decir que también cambié mucho. Ale de cuarto semestre ya no es la misma Ale de primer semestre, la que tenía muchos miedos. Puedo decir que ahora tengo más confianza, tengo más seguridad, la paciencia siempre ha sido consistente, ese amor que le tengo a los niños nunca ha cambiado y me siento muy contenta de el cambio positivo que he tenido durante estos 2 años. Me siento muy contenta de lo que he logrado, lo que he mejorado, lo que todavía tengo que mejorar, cuáles fueron mis mejores estrategias para enseñarle a los niños y realmente me hubiera gustado poder tener una experiencia este semestre, quizás con un nuevo grupo, en un nuevo contexto, pero bueno, no se pudo, pero aún así, aún sé qué es lo que yo sé hacer bien y qué es lo que debo mejorar. Y pues sin nada más que decir, eso ha sido todo. Gracias.